Hola a todos. Vamos a ver cómo se genera el impulso nervioso y cómo se transmite a lo largo de las neuronas, de la membrana de las neuronas. Vamos a empezar por la situación de reposo de las neuronas antes de recibir un estímulo para generar a su vez el nuevo impulso nervioso. Bien, pues en esa situación de reposo, la membrana de la neurona que aparece aquí dibujada con esa línea blanca, como veis, tiene una diferencia de cargas del interior respecto al exterior. Concretamente, en el interior existe una diferencia negativa de potencial respecto al exterior. Esta diferencia es de menos 70 milivoltios, lo que quiere decir que el interior tiene 70 milivoltios menos respecto al exterior de la neurona. ¿Y esto por qué es? Pues se debe al reparto desigual de los iones sodio y potasio fundamentalmente. La desigual distribución de estos iones se debe básicamente a dos proteínas que aparecen dibujadas en blanco y en azul. La proteína azul son canales que permanecen siempre abiertos y son canales para el potasio. El potasio está mucho más concentrado en el interior que en el exterior de la célula y tiende a salir de motu propio, es decir, por difusión simple. Pasaría de donde hay mucha concentración a donde hay poca concentración. De esta manera se produciría la salida siempre de potasio y la célula se quedaría sin potasio. Entonces, esto se remedia mediante la segunda proteína que aparece en blanco, que es la bomba de sodio y potasio, que lo que hace es que va a recoger esos potasios y los va a volver a introducir, estos potasios los va a volver a introducir al interior de la célula, a la vez que saca iones sodio hacia el exterior. Aunque ambos iones tienen la misma carga, como veis, se produce la salida de 3 sodios y la entrada de 2 potasios, y eso lo que va a hacer es que se cree una deficiencia de carga en el interior respecto al exterior, porque al salir más cargas positivas de las que entran, el interior de la membrana se queda cargado negativamente respecto del exterior. Esta situación es la situación inicial, la situación de reposo o también llamada de potencial de reposo, por la cual, repetimos, la célula, el interior de la neurona, tiene un potencial de menos 70 milivoltios respecto del exterior. A continuación, se va a producir el impulso nervioso, que se generará por una alteración de este potencial de reposo, que pasará de valores negativos de en torno a 60-70 milivoltios, como hemos visto, a valores positivos en torno a los 40 milivoltios positivos. ¿Y esto cómo se produce? Bueno, pues se produce por lo siguiente. Cuando llega un estímulo a la neurona, se va a producir la apertura de otros nuevos canales que aparecen dibujados en color verde, que son canales para sodio. De tal manera que, como veis en el primer dibujo, ese canal se encuentra cerrado, pero al recibir el estímulo se abre y queda, como veis, un pasillo para que los iones sodio puedan entrar al interior de la célula. Al principio entran poquito a poco, pero llega un momento en el cual se produce la entrada masiva de iones de sodio. La entrada de sodio, la apertura de canales de sodio, lo que provoca a su vez induce la apertura de más canales de sodio que están pegados a los que se han abierto, de tal manera que de esta forma el potencial se va a mover tal como indica esta flecha, es decir, se produciría primero la apertura de este primer canal que hemos visto, que va a estimular la del segundo canal, y este a su vez estimularía
la apertura de otro canal que estuviera, por ejemplo, en esta posición. Debido, como estamos comentando, debido a la entrada de sodio al interior de la neurona, el potencial inicial de menos 70 milivoltios se convertiría en un potencial positivo de 40 milivoltios debido, pues eso, a la entrada de estos sodios con estas cargas positivas. Esto es lo que se llama, esta fase número 2 es la que se llama fase de generación del potencial de acción y que da lugar a la despolarización de la membrana de la neurona. Bueno, a continuación lo que ocurre es que esa membrana que se ha despolarizado, que ha pasado de un potencial negativo de menos 70 milivoltios a un potencial de más 40, tiene que volver a su situación inicial para que pueda volver a excitarse y generar otro impulso nervioso. Entonces, ¿eso cómo ocurre? Pues ocurre de la siguiente manera. Estos canales de sodio que hemos visto que se abrían en la fase 2 va a durar muy poquito tiempo, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando estos canales se cierran, se estimula la apertura de los canales de potasio que tenemos aquí, que se habían cerrado anteriormente. Entonces estos canales se vuelven a abrir y vuelven a sacar el potasio al exterior, devolviendo cargas positivas al exterior, ¿de acuerdo? A la vez que la bomba de sodio y potasio sigue actuando, cogiendo estos iones sodio que habían entrado en la despolarización de la membrana y, como veis, está siguiendo la flecha, volverían a salir al exterior, ¿de acuerdo? Y los potasios que han salido debido a la apertura del canal de potasio volverían a entrar otra vez al interior, regenerándose ese potencial de menos 70 milivoltios del interior de la neurona respecto al exterior. Esta fase, que viene marcada con un 3, es lo que se conoce como repolarización y que devolvería la membrana de la neurona a su situación de reposo.